Estábamos viendo lo que son los algoritmos. Y estamos utilizando una herramienta que se llama DFD. Este pequeño programa lo podemos descargar de internet, habíamos dicho, de manera gratuita, no es pesado, es un pequeño programita que nos permite crear diagramas de flujo de datos, o sea, algoritmos en base a diagramas. Y que una de las ventajas es que nosotros podemos verificar esa secuencia de pasos que introducimos en el algoritmo, nosotros lo podemos verificar. Ya habíamos hecho algunos ejercicios. Habíamos empezado, por ejemplo, por sumar dos números, ¿verdad? Y cada problema que nosotros vayamos a resolver, entonces lo primero que hay que hacer es un análisis, habíamos dicho, después pasar al algoritmo. Y ya cuando dominemos esta parte de los algoritmos, entonces se pasa a codificar, a crear el programa en un lenguaje de programación. Ahora sí, jóvenes, a ver, vamos a verificar. ¿Están listos, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, vamos a resolver ahora. Aquí tengo, vamos a hacer estos 4 ejercicios. Primero vamos a crear un programa, un algoritmo, que nos permita hallar o encontrar el área de un triángulo. Que nos permite encontrar el área de un triángulo. Por tanto, para ello, nos detenemos un rato a hacer el análisis. Y cuando hacemos el análisis, generalmente les había dicho, encontramos que los datos de entrada, voy a colocar en chat ahora, después los procesos, que es lo que va a hacer el programa y que va a votar como salida. Dependiendo del programa, claro que algunos programas quizás no vaya a pedir datos de entrada, directamente vaya a procesar y vote algo como salida, pero eso va a depender, ¿no?, del problema que vayamos a resolver. En este caso, para este primer ejemplo, entonces nos piden encontrar el área de un triángulo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que conocer? A ver, ¿quién me ayuda? La fórmula. Perfecto, la fórmula. El área del triángulo es igual a la base por altura, ¿verdad? Todo eso dividido entre 2. Esta es la fórmula que nos va a permitir hallar el área de un triángulo. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Un valor que va a representar la base, otro valor que va a representar la altura. Esas serían las dos variables de entrada, porque esto es una constante. Esto no necesitamos conocerlo porque no va a variar, siempre va a ser 2. Dependiendo del valor que nos den acá y que nos den en esta otra variable, entonces nosotros vamos a determinar esto, ¿no? El área. Eso es lo que queremos conocer, el área. Por tanto, esto va a ser la salida. En la entrada solo necesitamos conocer la base, además de la altura. Eso serían nuestras variables de entrada de datos. Otra vez les recuerdo que cuando hablamos de variables, simplemente estamos haciendo en cualquier lenguaje de programación, cuando nosotros declaramos una variable, lo único que estamos haciendo es reservar un espacio en la memoria y darle un nombre, etiquetarle un nombre. O sea, como decir, vamos a reservar este espacio, ¿para qué? Para guardar el nombre, un número, o puede ser un dato booleano, falso, verdadero, etcétera. Entonces, a ese espacio de memoria se lo etiqueta con un identificador. Y eso es esto, que lo llamamos base para este ejemplo. Y el otro espacio de memoria se va a denominar altura. El proceso que va a realizar esto de acá. El programa tiene que procesar en otra variable, seguramente que lo vamos a denominar área,
va a hacer ejecutar esto, ¿no? Base multiplica por altura y ese resultado lo divide entre 2. Y la salida va a ser imprimir. ¿Qué va a imprimir? Lo que tengamos en la variable área. Entonces, ya teniendo claro que vamos a hacer diseño del algoritmo. Necesitamos este símbolo. Es lectura de datos desde el teclado a la primera variable porque el usuario tiene que mandarnos, ¿no? La base y también la altura. Entonces necesitamos dos variables. Como necesitamos dos variables, dos veces voy a pedir que me digite el dato. Esto representa la base y esto va a representar la altura. Y voy a colocar dos salidas de pantalla. Este símbolo implica salida de algún mensaje del dato de una variable, pero por pantalla. Entonces aquí voy a pedir mediante un mensaje al usuario indicando que digite la base. Entonces aquí simplemente doble clic y entre comillas simples o dobles botamos ese mensaje. Entonces le digo digita la base. Solo ese mensajito va a botar ahí la primera vez cuando hagamos correr. Después de que bote ese mensaje, ¿qué tengo que hacer? Pedirle el tubero, ¿verdad? Ese número va a representar la base. Por tanto, esto acá, esto es el nombre que le estoy dando, ¿no? Eso es el nombre. Así se va a llamar nuestro espacio de memoria o nuestra variable. Una vez que el usuario nos envíe un valor y lo coloque en este espacio de memoria que lo hemos llamado base, necesito pedir ahora la altura. Aquí voy a digitar, o lo voy a pedir, digita o escribe, le podemos decir, digita la altura. Ese pequeño mensaje, después de esto, ¿no? Después de que conocer la base, vuelve a botar el sistema otro mensaje. Y como estamos pidiendo que digite la altura, entonces necesito otro espacio de memoria. Y eso representa esto, lectura desde el teclado. Y lo vamos a llamar a esta variable altura. Esto lo definen ustedes, ¿no? Eso de las variables, habíamos dicho que el programador es quien va a definir. Entonces yo le podía haber dado a esto por decir X y a esto Y o Y o Z. Pero siempre recuerden que cuando empezamos a diseñar programas, entonces estos nombres que nosotros le damos tienen que ser lo más explícitos posible, ¿no? Tiene que estar claro porque siempre uno llega a trabajar con varios programadores, por tanto, entonces mientras los nombres no sean ambiguos, se va a comprender y se va a entender qué es lo que va a hacer nuestro sistema o qué es lo que está haciendo la variable en el programa. A esto le voy a aceptar. Entonces, como ya conocemos la base y la altura, lo que tenemos que hacer es procesar. Este símbolo de acá, este rectángulo, que si yo ubico el puntero me dice asignación. Entonces, cada vez que yo voy a procesar algo, entonces utilizamos ese símbolo aquí en este herramienta. Doble clic para acceder. Y aquí colocamos el nombre. Entonces, ¿dónde voy a vaciar la base multiplicado por la altura? En otra En variable área. que se llame área. Entonces, en área le decimos que en esta variable que le estamos llamando área, vacía lo que tengamos entre paréntesis en la variable base multiplicado por otra variable que le hemos llamado altura
y todo ello dividido entre 2. Entonces aquí va a multiplicar, ¿no? Si me ha mandado 2 y en altura 4, entonces 2 por 4. Ese resultado lo va a dividir entre 2 y me va a devolver el área, ¿no? Listo. Hasta ahí todo tenemos simplemente en la memoria. Tengo una memoria base, otro espacio de memoria altura y otro espacio de memoria área. Pero en algún momento tengo que botar la salida, por eso habíamos dicho que algo tiene que devolver. Entonces la salida es mostrar área, por tanto necesitamos otro elemento de salida, este símbolo que es imprimir por pantalla. Y ahí que voy a mostrar el resultado de ese cálculo que realicé. Por tanto, en un mensaje le digo el área. Aquí ya puedo utilizar acentos, ¿no? A ver, aceptando el área del triángulo es, siempre que vamos a escribir un mensaje, no olviden, debe de ir entre comillas. Todo texto debe de ir entre comillas. Fuera, concateno. Y para concatenar en este programa utilizamos la coma. Entonces, después de las comillas, de cerrar las comillas dobles, estoy colocando una coma. Y a continuación de la coma, sin espacio, a continuación, voy a escribir lo que tenemos en la variable área. Porque eso quiero que muestre. La anterior clase también les decía que esto es como si agarrásemos unas cajas y lo etiquetamos. Entonces le estoy diciendo mostrarme lo que tengo en la caja área, ¿verdad? Y lo que tengamos ahí me va a mostrar. Si no tenemos errores, esto entonces ya debería de estar funcionando. Voy a dar en play. Ahí está, el primer mensaje. Esta pantalla significa este símbolo. Entonces, esto como es lectura por pantalla, por eso aparece aquí este símbolo. Me dice digita la base, le doy continuar. Luego, este símbolo de acá, lectura de teclado, implica esto. Me pide el valor a ingresar, por decir yo quiero calcular. Miren, vamos a hacer la prueba con un número pequeño para que veamos que esto está correcto. Vamos a enviar 2 de base. Continuar. Ahora me dice la altura. Continuar. Esto significa esta otra lectura de teclado. 4. ¿Y cuánto sería el área si hemos mandado base 2 y altura 4? A ver, ¿quién me ayuda? 4 sería el área. Correcto, porque 2 por 4 es 8. Y dividido entre 2, 4, ¿verdad? Entonces nos tiene que botar 4. Y ahí está. El área del triángulo es 4. Entonces significa, si yo envío para cualquier número, me tendría que botar el dato. Miren, vamos a probar. Si yo le digo 34 de base, eso significa la base. Esto va a ser la altura, por decir 8. Me dice que el área del triángulo es 136. Para cualquier número va a funcionar el programa. ¿Lo tienen, jóvenes? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Entonces vayamos al otro ejemplo. En el número 2 nos piden hallar el múltiplo de 3. Entonces, significa que nosotros vamos a pedir un número al usuario. Este número que el usuario nos mande nos tiene que decir el sistema o el pequeño programa si ese número es múltiplo de 3 o no es múltiplo de 3. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, ¿qué número sería múltiplo de 3? A ver, el 6 es múltiplo de 3. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, es múltiplo de 3. ¿El 5 será múltiplo de 3? No. No. Bien.
Entonces, cualquier número que yo introduzca me tendría que decir eso, ¿no? Si es múltiplo o si no es múltiplo de 3. Entonces, si yo le envío 6, me tendría que botar un mensaje que me diga si es múltiplo de 3. Y cuando envíe por decir el 5, que me diga no es múltiplo de 3. Pero ahora, ¿cómo sabemos que es múltiplo de 3 y cómo sabemos cuando no es múltiplo de 3? Eso tenemos que introducir. Cuando les dije si el 6 era múltiplo de 3, me dijeron que sí. ¿Cómo lo supieron que era múltiplo? Porque es divisible entre 3. Ya. ¿El resto qué dice? ¿Está de acuerdo con su compañero? Sí. A ver, analicemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Leer un número. Este número va a ser cualquier número. Le puedo dar a esa variable número, porque necesito conocer ese número, ¿verdad? Ahí me van a enviar 5, 6 o cualquier otro número me pueden mandar. Solamente un número. Ahora, ese número en el proceso tengo que, miren, me dicen que si eso es divisible, si número dividido entre 3, solamente será suficiente eso, conocer que si el número es dividido entre 3, porque si yo le envío, por decir 7, y lo coloco dividido entre 3, me va a botar un resultado con Igual a cero, fracción. divisible. Adelante. Divisible entre 3 igual a 0. Que nos Ya. dé 0 igual. Exactamente. Eso lo que dice su compañero es correcto. Pero, ¿qué tiene que ser igual a 0? Su resto. Su resto tiene que ser. El módulo tiene que ser a 0. Porque cuando hacemos una división de un número, miren, hagamos la prueba. 6 entre 3. ¿A cuánto es esto? 6 dividido entre 3 es igual a 2. a 2. Exactamente, ¿verdad? Es divisible entre 2. ¿Tiene residuo? Sí tiene un residuo, pero su residuo ¿cuánto es? 0. ¿Sí? 0. Cualquier número que yo coloque y que divide entre 3, por ejemplo, 3 o 9 entre 3 es exactamente igual a 3. Su resto o su residuo es 0 también, ¿verdad? A ese resto aquí en la mayoría de los programas se lo llama módulo. El módulo o el resto tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces, eso implica que nosotros vamos a decirle en el sistema si números, si lo que el usuario me está mandando, pero su módulo dividido entre 3, el módulo de 3 es igual a 0, es igual a 0. Si esto es verdad, entonces en la salida voy a indicar dos mensajes. Un mensaje por un lado que diga par, que es un número par, y otro mensaje que va a decir que es impar. Pero esto va a depender de qué, de esto de acá. Porque ahora vamos a ver, vamos a utilizar otro símbolo. A eso se lo conoce una bifurcación. Entonces, ¿cuándo va a votar que sea par? Cuando se cumpla esta condición. Entonces, por sí, cuando sea verdadero o cuando sea así, cuando esta condición cumpla, cuando sea verdadero, va a decir par. Pero cuando sea falso, cuando esta condición, esto que voy a enviar, sea falso o sea no, aquí voy a colocar esto para que se comprenda por no, dirá impar. Y esto lo podemos encontrar, a este símbolo se lo conoce como bifurcación. Miren, vamos a ir un rato al santo que lo sabe todo, aquí a Google. Y estructura voy a colocar, miren, estructura, así se llama, estructura de control condicional. Vamos a ver cómo está representado mediante un diagrama. Miren, ahí está.
Esta estructura de control condicional siempre va a estar en los diagramas de flujo de datos, siempre va a estar representado con este rombo. Miren, aquí está el rombo, aquí hay otro rombo, rombo. Cada vez que yo quiera saber mediante una condición si va a ser verdadero o va a ser falso, entonces tenemos que utilizar esta estructura condicional. Está representada acá. Y en nuestro programa, miren, aquí tenemos esto. ¿Vieron? Una decisión. Aquí está como decisión. Se lo conoce de bifurcación, condicional. ¿Por qué bifurcación? Porque está dividida en dos. Hay una respuesta por verdadero y otra por falso. O puede ser por sí o por no. ¿De qué va a depender? De la condición. El sistema lo que va a hacer es evaluar esta parte, esto es la condición, y si resulta que es verdadero, va a ir por este camino. Pero si la condición resulta que es falso, va a ir por este otro camino. Va a tomar una de las dos, uno de los dos caminos. No puede tomar los dos, sino que uno de los dos. Y voy a guardar esto. Esto lo voy a guardar. Lo puedo colocar área del triángulo para saber. Y creamos un nuevo archivo. Entonces, de acuerdo al análisis que hemos hecho, yo tengo que leer solo un número. Entonces necesito una entrada de teclado, nada más. Y esto lo voy a llamar número. O lo pueden dar cualquier nombre, ¿no? Eso va a depender del programa. Estoy reservando un espacio en la memoria y a ese espacio le estoy dando número. Y no sé lo que tengo todavía en ese espacio, ¿no? Dependiendo del usuario, del número que mande. Entonces, en ese espacio, en esa caja, se va a almacenar. Inclusive le puedo dar un mensajito de salida. Habíamos dicho que cada vez que vamos a empezar a diseñar nosotros programas, siempre este programa tiene que ser intuitivo, tiene que ser muy fácil para que el usuario no se complique a la hora de utilizar, ¿no? Entonces aquí le puede decir, escribe o digita un número. Aquí como este es un mensaje, podemos enviar igual con tildes, aquí no hay problema. Digita un número, eso va a aparecer primero y luego va a aparecer una lectura de teclado. Cuando el usuario mande ese número, ahora tengo que evaluar si ese número dividido o módulo 3 es exactamente igual a 0. Y eso me va a permitir hacer esto de acá. Ahí está. ¿Vieron? Al insertar esto de decisión que se llama aquí, entonces ya me ha agregado una estructura donde hay un camino por sí y otro por no. ¿Qué tengo que colocar dentro? Solamente la condición. Entonces aquí miren, me dice condición. Esa condición va a estar dada por una expresión. En este caso, esto es una expresión, miren, donde tiene que haber, para este ejemplo, una variable que se llama número, que dividido o sacado el módulo, su resto de esa división entre 3, me tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces, esa expresión yo tengo que colocar aquí. Entonces, les digo, lo que tengo en la variable número. Aquí para colocar módulo, escribimos así en mayúsculas la palabra mod, las 3 primeras letras de la palabra módulo. Módulo 3 igual a 0. Lo tienen, ¿verdad? Entonces, miren, antes de hacer correr, vamos a verificar. Si el usuario ha enviado aquí 6, yo tengo el número 6, entonces le estoy diciendo que si su residuo de esa división de 6 dividido entre 3, su resto es 0. 6 entre 3 habíamos visto que era 2 y el resto o el residuo era 0. Entonces, aquí va a votar verdad. Y al ser verdadero, entonces, como es sí, va a seguir esta ruta. Y por esta ruta, ¿qué le voy a decir? Que ese número es par. Por tanto, inserto aquí un símbolo de salida por pantalla. Y aquí le puedo sacar el mensaje que diga el número es par. Sería ingeniero múltiplo de 3.
Perdón. Estamos sacando múltiplo, ¿no? Entonces el resultado, le digo, el número es, gracias, múltiplo de 3. Correcto. Entonces ahí le digo que el número es múltiplo de 3. Porque eso es lo que queríamos saber, ¿no? Queríamos encontrar, mire, si era el número múltiplo de 3. Ahora, volvamos aquí, mire. Si el usuario, aquí en número, en esa variable, me envía 5, entonces 5 dividido entre 3, ¿a cuánto da, jóvenes? Sería a 1, pero sobra 2, ¿verdad? ¿Está en lo Sí. cierto? Sobra a 1 y sobra 2. Quiere decir que su módulo, el resto, el residuo, sería 2 aquí. Por tanto, 2 es igual a 0, falso, no es igual. Entonces, como no es igual, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a seguir esta ruta. Va a seguir el camino de falso, del no. Entonces, por esa vía, ¿yo qué le voy a indicar? Entonces, saco otro mensaje por pantalla, por la ruta del no. Y aquí, ¿qué indicamos? Que el número no es múltiplo de 3. Incluso esto lo puedo resaltar, ¿no? Esto que dice no, con mayúscula lo puedo colocar. El número no es múltiplo de 3. Y listo. Con ello ya está, porque solamente eso nos pedía, solo saber si el número es múltiplo o no es múltiplo de 3. Ahora verifiquemos. Vamos a hacer la prueba para los dos números que habíamos visto. Entonces le voy a dar el correr, play. Me dice digita un número. Aquí vamos a enviar 6 primero. Habíamos visto que 6 sí es múltiplo de 3, por tanto me tendría que sacar el mensaje que dice el número es múltiplo de 3. Continuar. Ahora vamos a probar para el número 5. Miren, 5 habíamos visto que no es múltiplo de 3. Se digita un número, le digo 5. Continuar. Y me dice que el número no es múltiplo de 3. Y ahí está. ¿Le salió, verdad? ¿Están siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, Sí, entonces, sí, sí. de aquí en adelante ya estamos viendo otra estructura, ¿vieron? Esto es una estructura condicional. Cada vez que nosotros tengamos que en base a una condición preguntar, consultar algo y luego saber por verdad o por falso, entonces ahí utilizamos este signo. Ahora sí, el siguiente es para el par o impar. La siguiente, igual, tenemos que hacer un programa y en el mensaje nos tiene que decir si el número es par o impar. También va a ser un número leído de teclado, dice. Entonces, casi lo mismo que esta de acá arriba, ¿verdad? En esta era, aquí era múltiplo, aquí había colocado yo par, porque por eso estaba haciendo para aquí era, sí, por decir, múltiplo de 3. Y aquí era, no es múltiplo de 3, ¿no? Ahora, para el par o impar es lo mismo. Miren, van a ver que esto es lo mismo. Lo voy a copiar directamente aquí en nuestro análisis. Igual tenemos que saber un número, ¿no? Tenemos que conocer el número. Este número nos va a mandar el usuario. Por decir, me envía 15. ¿Qué tuviera que votar? ¿Par o impar? ¿Qué dice? Impar. Impar, ¿verdad? Ahora, Sí. si envía 8, tuviera que decir es par. Par. También Sería vamos a... el Correcto, mod por 2, ¿no, hija? correcto. Nada más por 2. ¿Vieron? Que lo único que va a cambiar es esto de acá. Ya no entre 3, sino entre 2. Porque cualquier número que su división sea exacta o que su residuo, que su módulo sea 0, es par.
En cambio, en un número impar, si yo digo 5 dividido entre 2 es a 2, pero sobra uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vota esto, el residuo. Si el módulo fuese 1, entonces aquí está preguntando, 1 es igual a 0, falso. Como es falso, tendría que decirlo que eso es impar. Aquí entonces va a ser par, por sí, y por no va a ser impar. ¿Vieron? Lo único que he cambiado es esto de acá. Ya no estamos dividiendo entre 3, sino entre 2, porque esa es la manera de saber si el número es par o impar. A ver, lo voy a guardar esta de acá. Esto nos permitía sacar el múltiplo de 3. Le voy a colocar eso. 3. Existe. Entonces, nuevamente, una lectura de teclado porque solo necesito saber un número nada más. Aquí pedimos que digita un número. Ese número tengo que almacenar en algún lado. Eso nos va a permitir hacer esta lectura de este teclado. Es una variable que estamos declarando, que se va a llamar número. Ahí se va a registrar ese valor. Como ya he declarado un espacio de memoria que lo vamos a llamar número, entonces otra vez una de bifurcación, una decisión, que va a evaluar otra vez número. Todo lo que decía aquí su compañero, que lo que el usuario me ha mandado en número, su módulo, pero el módulo entre 2 tiene que ser exactamente igual a 0. Esta parte es una división, ¿no? Aquí lo único que estamos obteniendo, si su resto es igual a 0. Eso significa el módulo, o sea, estamos encontrando el resto de una división. Ahora sí, si eso es verdad, si el módulo es 0, entonces significa que el número es par. Por sí, entonces, porque aquí va a votar verdadero. Nuevamente, diré, si el usuario me envía aquí 4. 4 dividido entre 2 es exactamente a 2. Su residuo es 0. Entonces significa que aquí va a votar 0. 0. ¿Es igual a 0? Sí, son iguales. Verdadero. Por tanto, ¿qué va a seguir? Esta ruta del sí. Y ahí, ¿qué le digo? El número es par. El número es par. Si mayúscula lo voy a enviar. Ahora, cuando el usuario, por decir, mande el número el 5. 5 entre 2 es a 2, sobra 1. ¿Sí? El resto, el residuo o su módulo sería 1. 1 es igual a 0. Entonces aquí va a decir falso. El resultado de estas evaluaciones, les había dicho, cuando utilizamos mayor, menor, igual, todos los operadores de relación, siempre va a ser falso o verdadero. Una de las dos. Entonces, como acá es falso, ¿qué va a hacer? Va a seguir la ruta del no. Y por esa ruta le tengo que enviar otro mensaje por pantalla. Voy a sacar indicando que el número que el usuario ha enviado es impar. Ahora incluso aquí vamos a corregir esto. Miren. Primero probemos si esto está bien. Le voy a dar play. Digita un número. Probemos con 12. 12 sabemos que es un número par. Si yo le doy continuar, me tuviera que decir el número es par. Está perfecto. Ahora probemos con un número que sea impar. 7. 7 es impar. Le doy continuar, me dice el número es impar. ¿Vieron? Entonces, aquí voy a corregir. Lo voy a colocar en mayúsculas. Salte. Y esto lo puedo dividir, miren. Inclusive puedo mostrar ese número que me está mandando el usuario. Esto puedo decir. Si me ha mandado 15, entonces que diga el número 15 es impar. Para hacer eso,
¿Qué tuviera que corregir aquí? A ver, ¿quién me ayuda? Quiero que me muestre este número que está enviando el usuario. Hace rato hemos mandado 7, entonces que me diga, el número 7 es impar. ¿Qué cambio tuviera que hacer aquí? ¿Quién me puede ayudar? Cerrar la comilla después del número, Ya, perfecto. poner coma, Muy bien. 7 y abrir comilla nuevamente. Ya. ¿Estará correcto, jóvenes? ¿Qué A dicen? una coma después de 7 también. Ya, coma. Ya, esto va a funcionar en caso de que el usuario mande el número 7. Pero si ha mandado otro valor, por decir el número me ha mandado 15, porque siempre va a decir el número 7 es impar. Miren, voy a probar. Lo voy a guardar como me dijo su compañero y voy a probar. Si yo mando aquí el número 7, para eso está bien. Miren, me va a decir el número 7 es impar. Perfecto. Pero si yo llego a mandar otro número, mire, ahora no voy a mandar un 7, voy a mandar un 9. 9. Ahora me va a decir el número 7 es impar. Ahí, ¿qué tuviera que salir? El número 9 es impar. Tuviera solamente que tengo que cambiar esto. En vez de ser de 7, ¿qué tuviera que colocar ahí? La variable de número. Correcto, la variable número, porque sabemos que en esta variable número está el número que el usuario nos va a mandar. Porque no olvidemos que nosotros los programas cuando diseñemos va a ser para que lo utilicen otros usuarios. Entonces siempre hay que pensar en lo que el usuario va a mandar, porque no sabemos qué número va a mandar. Por eso habíamos dicho que se llama variable, ¿no? Se llama número, pero no sabemos qué va a estar ahí. Por tanto, aquí le digo lo que tengamos en una variable número. Si aquí yo le hubiese dado en vez de número, por decir operando, entonces eso tuviera que colocar aquí. Si hubiéramos dado num, aquí también coloco num, o sea, el nombre que ustedes le pusieron a la variable. Ahora sí, con ese pequeño cambio, miren, ahora va a estar, ahora sí va a funcionar perfectamente. Le voy a mandar 15 ahora, miren, 15. Esto me tuviera que decir, el número 15 es impar. Ahí está. El número 15 es impar. Ahora otro valor, 33, porque hemos corregido solamente para el impar. 33. Y ahí está. El número 33 es impar. Aquí me falta incluso una letrita, no dice el número. Ahora sí. Y lo mismo tuviera que hacer en este otro mensaje. Entonces aquí, por sí, para que me diga par, lo que dijo su compañero. Aquí aumentamos las comillas, dobles, coma. Aquí incluyo la variable número porque ahí me está mandando el usuario el valor. Coma nuevamente para concatenar. Abro nuevamente comillas y el otro mensaje. En eso tienen que tener cuidado. Miren, el primer mensaje va a salir el número. Luego, a continuación, imprime el valor que está mandando el usuario. Si he enviado 35, aquí va a decir 35. Si es 40, aquí va a indicar 40. Coma, y le estoy diciendo concatenarlo, unirlo con este otro mensaje que va a indicar spam. Ahora sí, aceptar. Y siempre verificamos, ¿no? Eso es para los pares. Ahora voy a enviar 44. Sabemos que es par, entonces me va a decir el número 44. El número 44 es par. ¿Vieron? Está imprimiendo. Listo. Lo tiene. ¿Quedó claro? ¿Se está entendiendo, jóvenes? Ingeniero, Dime, Diego. quería una preguntita donde cuando le pone la condición número mod 2 igual a 0, ¿podría explicar de nuevo eso, ingeniero? ¿Qué significa? Ya. Este módulo habíamos indicado
que es para obtener el residuo de una división. El residuo, mire, aquí les voy a colocar aquí. Si yo colocase en vez de, si yo hiciese esto, número dividido entre 2, entonces ahí el programa me va a botar, un valor. Si el número enviado 4 dividido entre 2, me va a decir es exactamente igual a 2. Si el usuario ha enviado 5 dividido entre 2, me va a dar 2.5. Me va a botar el resultado, la división. Porque cualquier número dividido entre 2, con este operador, me va a botar con fracciones más. Pero, en cambio, el módulo en algunos programas es este símbolo. Este símbolo es una división también, pero me devuelve solamente su resto, su residuo. Si yo aquí en número tengo 4, el usuario me ha mandado 4, y esto sé que es una división, pero que me va a devolver el resto. Entonces, 4 módulo 2 me va a decir, ¿cuánto sería 4 módulo 2? 0, ¿verdad? Porque 4 dividido entre 2 es exactamente igual a 2. Su resto es 0. Entonces va a votar 0. Ahora, si el usuario en vez de 4 ha enviado 5, 5 módulo 2, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería 5 módulo 2? 3. 2.5. No, no es 3 ni 2.5. Porque no olviden que esto solamente el residuo nos va a botar de la división. ¿Cuánto sería su residuo entonces? Es lo mismo que les diga, módulo o residuo es lo mismo. 5 dividido entre 2 es a 2, ¿verdad? Pero sobra ¿cuánto? 1. Entonces, ese es el módulo. Aquí va a sobrar, aquí el resultado de esto sería 1, porque le estoy diciendo módulo. Y en el programa, en vez de escribir este símbolo por ciento, escribimos la palabra mod, que es lo mismo. Entonces, si le digo 5 módulo 2, es 1. Ahora vamos a hacer otro ejercicio aquí. Mire. 7 módulo 3. ¿Cuánto sería 7 módulo 3? 2. 2 dice su compañero. ¿Están de acuerdo el resto? 4. No. 1. 1. 1 sería. Uno. Sí, 1 1. sería, ¿verdad? 1. Porque exactamente, miren, si yo divido 7 entre 3 es a 2, porque 2 por 3 es 6, ¿vieron? Y sobra 1. Ese 1 es esto, el módulo. Eso es el módulo, ese es su resto. Entonces, el módulo devuelve eso, el resto devuelve. El resto. Ahora vamos a ver acá un ejemplo más antes de 15. Módulo 6. ¿Cuánto sería el resultado? ¿A qué es igual? 3. 3. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exactamente si yo divido 15 entre 6, sería a 2. 2 por 6 es 12, ¿verdad? Al 15, 3. ¿Vieron? Ese es su residuo. Ese es el módulo. Votaría 3. Entonces aquí yo le estoy indicando eso. Pero además de ello lo estoy comparando. Le estoy diciendo que es el residuo, porque aquí sabemos que si yo mando 4, módulo 2 es 0, ¿vieron? Porque no sobra el residuo, es 0 exactamente. Entonces, aquí va a decir 0. 0, ese 0 es exactamente igual a 0, le estoy diciendo. Sí, es verdad, me dice el sistema, entonces va a correr por este lado. Pero si el usuario manda aquí 5, 5 módulo 2, habíamos dicho que es 1, ¿verdad? Entonces aquí va a votar, en esta partecita vota 1. 1 es igual a 0, no es igual. Falso, no es igual. Entonces, ¿qué va a hacer? El sistema va a correr por este lado. Y por eso está votando aquí, que es un número, impar. Lo mismo hemos hecho para el múltiplo de 3. Yo podría sacar con el mismo ejercicio, saber
cuáles son múltiplos de 5, de 7, de 9, etcétera. Solamente va a cambiar este valor. El módulo va a cambiar. Ahora sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Se entendió. Ya, perfecto. Entonces, esta parte siempre nos va a costar un poco, ¿no? Entender. Por eso les decía, la clave es esto de acá, el análisis. Cuando nosotros entendamos perfectamente qué vamos a procesar, qué va a votar como solicitar, lo demás es fácil, ¿sí? Entonces, nos va a llevar un poco, esta partecita es lo que cuesta, hacer el análisis de los programas. Ya cuando dominemos esa parte, entonces programar ya es mucho más fácil. Y está bien que en algunos casos nos detengamos porque a veces cuesta comprender, ¿no? Pero eso es normal, no se preocupe. Por tanto, vayamos al otro ejercicio. En este ejercicio 4, ahora vamos a ver otra estructura de control porque nos pide encontrar la suma de los 10 primeros números. Entonces, necesitamos conocer datos de entrada. Luego, proceso. Y salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada, jóvenes? ¿Quién me ayuda? ¿Será que hay datos de entrada? Sí, tiene que pedir 10 números, pues. Ya, listo. Entonces, mire, tuviera que pedir los primeros 10. Entonces, el usuario me tuviera que mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos serían los 10 primeros números, ¿verdad? 10 datos de entrada. Ahora, ¿qué va a procesar? Me dice que tiene que sumar. En una variable que le puedo llamar suma, ¿qué tuviera que colocar? La suma de esos 10 datos. ¿Vieron? Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? A lo que el usuario me mande en una variable para el número 1, para el número 2, para el número 3, exactamente. Entonces, esto va a ser la suma de 1 más el número 2, más 3, más 4 y así sucesivamente hasta el número 10. ¿Qué va a votar como salida? Esa suma. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, veamos, miren, lo voy a guardar nuevamente aquí en el programa, que es par, lo voy a colocar, impar, así para. Y voy a crear un nuevo archivo. Entonces, para este ejercicio, miren, tengo que leer 10. Eso va a implicar a que yo haga esto 10 veces tuviese que tener. Miren, 1 para la primera variable, para la 2, para la 3, y esto va a crecer. ¿Vieron? Imagínense si me dijeran los primeros 100 números, que saque el promedio, la suma de los primeros 100 números. Entonces tuviera que pedir 100 veces, ¿vieron? Y ahí puede haber un error. Por decir, el usuario en vez de que le continuaba el 7, en vez del 7 ha vuelto a colocar el 6, ¿sí? Más adelante, en vez del 99, ha vuelto a colocar el 98. Entonces, eso ya va a implicar un error. Entonces, para no estar cometiendo ese error, cuando ya las tareas son repetitivas, aquí hay, para no hacer esto, miren, para no estar haciendo, porque esa es una solución. De esa manera también puedo dar solución al problema, pero eso va a implicar que yo coloque 10 veces lectura. Si es 100, 100 veces lectura. Si me dicen para 1000 números, 1000 veces tuviera que pedirle, ¿sí? Pero eso está sujeto a que alguien cometa un error. Entonces aquí hay una estructura, miren, esto vamos a ver, esto de acá, que dice ciclo para. Estos dos ciclos, el ciclo mientras y el ciclo para, son estructuras repetitivas. Pero aquí otra vez les voy a colocar, miren, vamos a ir al santo que lo sabe todo. Y ahí voy a colocar estructura repetitiva. Eso se suele utilizar en todos los lenguajes de programación, pero nosotros estamos en diagramas de flujo todavía, entonces por tanto vamos a ver cómo se representa. Miren, ahí está. Esta es una estructura repetitiva, esta es una estructura repetitiva, el ciclo for, y en todas hay una estructura. Este
Este de acá es el ciclo mientras, que después lo vamos a ver, pero hay una estructura repetitiva. Mira, es la estructura repetitiva for. Entonces, lo mismo acá. Este de acá sería el ciclo de estructura repetitiva for. ¿Cómo funciona esto? Miren, vamos a hacer un clip y le voy a dar ahí. Y aquí me está mostrando para y el fin de para. Siempre en las estructuras tiene un inicio y tiene un fin igual. Entonces acá, con doble clic yo voy a ingresar. Y la primera variable le puedo llamar número, que va a inicializar en 1, porque quiero que cuente los primeros 10 números, dice, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde va a empezar? En 1. Eso colocamos aquí. Entonces estoy declarando la variable, que lo voy a llamar número, y que va a empezar en 1. Este segundo espacio es para decirle dónde va a terminar. Va a terminar en 10. Entonces significa que ese valor yo voy a colocar aquí. Le digo, este número empieza en 1 y termina en 10. Y aquí, este último número es la iteración. O sea, quiere decir que va a ir aumentando de 1 en 1. Como he empezado en 1, más 1 va a ser el siguiente 2. Aquí va a colocar 2 para la siguiente. En el siguiente vuelta va a ser 3, más 1, 4, más 1, 5. Y así va a ir girando, va a ir dando vueltas. Por eso se llama ciclo, porque es un bucle. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 10. Cuando ya esto valga 11, entonces va a preguntar, porque dentro hay un algoritmo que pregunta, 11 es menor que 10, falso. Como es falso, ya no va a entrar, va a salir. Pero si este es 1, 1 es menor que 10, sí, es menor. Entonces va a seguir entrando al bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumpla esta condición. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sumar esos números. Entonces aquí dentro del ciclo, voy a colocar una estructura de asignación. Porque no olviden que aquí termina el ciclo. Entonces, dentro del ciclo, ¿qué voy a hacer dentro del ciclo? Sumar. Entonces aquí voy a colocar una variable que voy a llamar sumar. ¿Qué voy a sumar? Lo que tengamos en esta variable, porque esto se llama acumulador. Más adelante vamos a ver que lo que vamos a hacer es acumular. La primera vez suma va a ser igual exactamente a i. Entonces le voy a decir a lo que tengo en la variable sumar más número. Sumar más número. Esa variable sumar tiene que estar declarado aquí arriba, porque si no me va a botar un error aquí. Entonces voy a volver a otra asignación y le digo que la primera vez esta variable que le hemos llamado sumar tome el valor de 0. Eso solamente es para reservar el espacio en la memoria. Entonces aquí estoy creando una variable que le estoy dando de nombre sumar y le estoy diciendo empezar con 0. Empezar con 0. Ya tengo ese espacio de memoria. Como ya tengo ese espacio de memoria, entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Entra. Como sé que la variable sumar toma el valor de 0 la primera vez, ¿vieron? 0. Más la primera vez aquí número le he dicho que vale 1. Entonces 0 más 1 va a ser 1. Eso va a almacenar aquí. Y esto da vueltas, ¿no? Porque se llama ciclo. Entonces da una vuelta más, pero ya ha aumentado en 1. Ahora sumar, ahora número vale 2. Entonces, sumar que valía 1, 1 más 2, 3 va a colocar ahí. Pero va a dar otra vuelta. Número ya va a valer 3. 3 es menor que 10, sí, sigue siendo menor. Entonces entra nuevamente aquí y vuelve a sumar. Sumar valía 3, más el número que vale 3 ya vale 6. Entonces va a colocar eso aquí. Y eso va a ser así varias veces. Hasta que en algún momento número va a tomar el valor de 10. Entonces 10 es menor que 10. 10 es menor o igual que 10. Sí, no es menor, pero sí es igual. Por tanto, entra una vez más, hace una vez más la sumatoria y cuando ya dé otra vuelta, esto va a tomar el valor de 11. 11 es menor o igual que 10, ya no es menor, tampoco es igual, por tanto aquí va a ser falso la condición. Como es falso, ya no suma, sale de acá. Entonces termina el ciclo.
Pero cuando ha terminado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar lo que ha acumulado en sumar. ¿Cómo voy a mostrar? Con el símbolo de salir. Y aquí le digo, entre comillas, la suma. Puedo decir la suma de los 10 primeros números es, y al lado, ¿a qué variable llamo? A sumar, porque ahí he acumulado. A sumar. Ahí está el resultado de todos los datos. A ver, veamos. Aceptar. Ahora simplemente tengo que verificar. Y ya han podido ver con esto, me he ahorrado esas 10 lecturas que yo tenía que hacer de teclado. Si yo quisiera esto modificar para 100, lo único que voy a cambiar es, en vez de 10, voy a colocar 100. Si quiero para los primeros 50, en vez de 10, coloco 50. Con ese simple cambio va a sumar todos esos números. Verifiquemos primero para los 10, a ver, veamos. Le doy play. Y me dice, miren, la suma de los primeros 10 números es 55. Ahora vamos a verificar, voy a ir a Excel, miren, para que esto esté más claro. Si es verdad que es 55 la sumatoria. En Excel vamos a generar los 10 números y vamos a ver cuánto suma esos 10 primeros números. Entonces, este ciclo igual se suele utilizar bastante. El ciclo repetitivo es cuando no queremos repetir código, entonces lo colocamos dentro de un ciclo, dentro de un bucle y nos ahorramos muchas líneas de código. Ahí está, 1, 2, hasta el 10 y le digo sumar. Y ahí está, ¿vieron? Miren, la sumatoria de esos 10 números, 55. Entonces, significa que nuestro programa está correcto, ¿vieron? Ha sumado los 10 primeros números. Ahora, yo podría verificar, mire, aquí. Si yo quisiera sumar hasta el 50, entonces aquí en vez de 10 le digo 50. Y con ese simple cambio ahora va a sumar hasta el 50. Mire, le doy play y me dice que el número o la suma total de esos números es 1275. Y eso está bien porque si yo verifico aquí, miren, voy a hacer lo mismo. Hemos sumado hasta el 50. No, mucho. Ahí está. 49 y 50. Ahora, si yo le doy aquí que sume todo esto, aquí está también mostrando, ¿vieron? Me está botando el resultado. 1275. 1200. Y esto va a funcionar para cualquier número. Ahora, ¿qué tuviera que cambiar? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Si yo quisiera sumar solamente los números pares del 1 al 10. Solo los pares ahora. El 1 del inicio y el 1 del final. Ya. ¿Esto qué número tuviera que ser? 2. 2. Entonces, con eso le estoy diciendo que el número empiece en 2, ¿verdad? ¿Hasta dónde quiero sumar? Hasta el 10, porque le estoy diciendo los primeros pares de los primeros 10 números. Entonces, ¿y esto de acá? ¿Qué número tuviera que ser? 2. 2. Este último número es el incremento. Entonces, quiere decir que ahora va a ir de 2 en 2. Eso es lo que representa este último número. Estamos empezando en 2. Más 2, ¿cuánto va a ser el siguiente número? 4, ¿verdad? Luego va a dar otra vuelta. Como ya vale 4, más 2, 6. En la siguiente vuelta, más 2, 8. Va a dar una vuelta más 2, 10. Entonces ahí, 10 es menor que 10. Sí, sigue siendo menor. Da una más, una vuelta más. Entonces suma 12. Pero cuando valga 12, número, va a preguntar, porque no olvidemos que esta estructura es una condición, tiene dentro. 12 es menor que 10 o igual, falso. Al ser falso va a salir, porque esta estructura solamente entra cuando es verdadero, cuando la condición se cumple. Entonces aquí va a sumar, pero los primeros 10 números pares. Y verifiquemos, miren.
Me dice que la suma de los primeros números pares es 30. ¿Eso qué es lo que significa? Que Excel ha sumado, perdón, aquí 4, y ha sumado estos dos números. Solamente los primeros pares serían estos números serían los pares, ¿vieron? Y está bien, miren, 10 más 10, 8 más 2, 10, 20, 6 más 4, 30. Y eso es lo que me está botando aquí. Me está indicando que los números pares son 30. Ahora, si yo quisiera sumar los impares en vez de los pares, ¿qué cambio tuviera que hacer? Al principio ponerle 1 y al Ya. final ponerle un 3. 1 y 3, dice su compañero. ¿Qué dice el resto? A ver, verifiquemos con No, esto. Voy a probar, mire. Me dice que el resultado es 22. ¿Qué significa? Que me ha sumado el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. El 10 no entra porque no es impar. ¿Vieron? Entonces, y la suma de esto es exactamente 25. No es 22, algo está mal. ¿Qué está mal ahí? el 3 final Ya, ¿cuánto sería en vez de 3? sería 2. 2 también. Porque, miren, del 1 al 3 hay un salto de 2, ¿verdad? 1 más 2 va a ser 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Entonces, en los números pares, el incremento también es de 2, pero empieza en 1, ¿sí? Empezamos en 1. Quiere decir que en la primera vuelta, suma 1, da una vuelta más, como le estoy diciendo, aumenta en 2, va a sumar a este 1, 2, va a valer 3. 3 es menor o igual que 10, sí, sigue siendo menor, da una vuelta más, pero ya suma 5. 5 es menor que 10, sigue siendo menor, entra, da otra vuelta, aumenta nuevamente en 2, ya vale 7. 7 es menor que 10, sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo menor, entra una vez más, va a ir acumulando, y cuando llegue a 9, sigue siendo menor. En la siguiente va a valer 11. 11 es menor o igual que 10, falso. Como es falso, ya no va a entrar. Solamente cuando es verdadero entra al bucle. Es falso, pero ya acumulado, ya sumado aquí. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Está mandando lo que aquí ha sumado. Y eso es lo que hace esta estructura. Permite repetir. Y puedo sacar para los números pares, para el número impar. Aquí le puedo decir que vaya aumentando de 3 en 3, múltiplos de 5, etcétera. Entonces simplemente hay que jugar con esos valores. Estuvo claro, ¿verdad? Sí, Inge. Bien. Entonces, vamos a quedar ahí.